Este es un repaso de todo lo que hemos hecho hasta el momento en lo que se refiere a física 2, en particular electrostática. Digamos que tenemos una carga eléctrica, Q. Esa carga en cada punto del espacio alrededor de ella crea un campo eléctrico que vamos a representar con estas flechitas. Y vamos a representar con la letra E. Este campo eléctrico es creado por la carga, es una propiedad de la carga que afecta todo el espacio a su alrededor. Ese campo eléctrico para una carga puntual está dado por la expresión K, que es una constante, Q, que es la carga eléctrica, R al cuadrado, y está en una dirección que vamos a denominar R con un sombrerito, que significa el vector unitario en la dirección radial. Entonces, Q, en este caso, es la carga que crea el campo eléctrico. R es la distancia entre la carga y el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Ese campo eléctrico puede estar en dos dimensiones, así que tengo que pensar en términos de las componentes EX y EY. También una carga crea lo que se llama un potencial eléctrico que expresamos con la letra V, y para una carga puntual el potencial eléctrico es K por Q sobre R. A diferencia del campo eléctrico, el potencial es un escalar, no tiene dirección. En cada punto del espacio también se crea un potencial debido a la carga eléctrica. Tienen que recordar que en este caso, como el potencial es un escalar, el signo de la carga es muy importante. Una carga eléctrica positiva crea un potencial positivo. Una carga eléctrica negativa crea un potencial eléctrico negativo. Un potencial eléctrico negativo no quiere decir que apunte en la dirección negativo X o hacia la izquierda o hacia abajo. Simplemente que su valor es negativo. Si tengo otra carga, Q minúscula, esa otra carga va a sentir la presencia de la primera carga Q mayúscula y van a interactuar. Cada vez que yo tengo una interacción, se puede describir mediante una fuerza de atracción o de repulsión. Y la fuerza para dos cargas puntuales se puede escribir de la siguiente forma: F igual a K, que es la constante de Coulomb, una carga multiplicada por la otra carga, dividida entre R cuadrado, y la dirección en la dirección que conecta las dos cargas. R aquí ya no es la distancia de la carga al punto, ahora es la distancia entre las dos cargas. Recuerda, las cargas interactúan, pues tengo que ver la distancia entre ellas dos. En el caso anterior, R era la distancia desde la carga hasta el punto en el espacio donde tú estabas calculando el campo eléctrico. En el caso del campo, en el caso del potencial, con una sola carga es suficiente. Para la fuerza tú necesitas que hayan dos. ¿Okay? Entonces, en el caso del campo y el potencial, R es la distancia desde la carga hasta el punto en el espacio donde quieres calcular, bueno, en este caso, el potencial eléctrico. Y en el caso de la fuerza, ¿verdad? Esta sería R. Esta sería la fuerza, si las dos cargas tienen el mismo signo, que la carga Q minúscula va a sentir, va a experimentar debido a la carga Q mayúscula. Es una fuerza de repulsión, se siente rechazada, se siente empujada hacia la derecha. Y vamos a llamarla F de Q mayúscula sobre Q minúscula. Pero como es una interacción, la otra carga, Q, también siente esa misma fuerza, pero en sentido contrario. Así que vamos a denominar esta fuerza F de Q minúscula sobre Q mayúscula. La tercera ley de Newton nos dice que esa fuerza tiene el mismo valor, la misma magnitud. A pesar de que las cargas pueden tener diferentes valores, una puede ser mucho más grande que la otra, eso no importa.
la magnitud de la fuerza depende del producto, y cuando tú multiplicas una cantidad grande por una pequeña, da lo mismo que multipliques la pequeña por la grande, el producto es el mismo. Así que esto es debido a la tercera ley de Newton. Cuando tú tienes la fuerza, la puedes calcular con esta expresión, K por Q minúscula sobre R cuadrado, en la dirección del vector que conecta las dos cargas. O si conoces el campo eléctrico, puedes calcularlo también de la siguiente manera. La fuerza que va a experimentar la carga Q minúscula se puede escribir de esta manera. La carga Q minúscula multiplicada por el campo creado por la carga Q mayúscula. Es decir, si conoces el campo, calcular la fuerza es mucho más fácil con esta expresión que con la ley de Coulomb, que es la que está aquí abajo. Así que si conoces el campo, por favor, utiliza esta expresión. Hay que señalar que si las cargas tienen el mismo signo, ¿no?, la fuerza es repulsiva. Esto, en el caso que estamos escribiendo, quiere decir que la fuerza tiene la misma dirección del campo cuando la carga sea positiva, la carga de prueba, y tiene dirección opuesta cuando la carga de prueba, Q minúscula, sea negativa, va en contra. Es decir, por ejemplo, un electrón iría en contra del campo eléctrico porque tiene una carga negativa. Así que un negativo va a invertir la dirección que tú tienes en el vector E, así que F va a tener la dirección opuesta. Cuando tienes dos cargas también se puede hablar de una energía de interacción. Debido a la proximidad de estas dos cargas, vamos a definir la energía potencial eléctrica que representamos con el símbolo U. Y en el caso de dos cargas puntuales, la vamos a escribir K por Q, el producto de las dos cargas, dividido entre R. Aquí ya no es un vector, esto es una cantidad escalar, donde R, nuevamente, como estamos hablando de una interacción, R es la separación o la distancia entre las dos cargas que interactúan. Esta R que está dibujada aquí. Y si tengo entonces la energía potencial, al igual que en el caso de la fuerza y el campo, la puedo escribir en función del potencial eléctrico. Si yo conozco el potencial V, la energía la podría calcular de esta manera, Q por V. Así que hay ventajas en conocer el potencial, hay ventajas en conocer el campo eléctrico porque nos permiten calcular estas otras cantidades de manera más simple, mucho más simple. Y en general vamos a tratar de describir la mayor cantidad de estas magnitudes físicas en términos de una sola, que es el potencial eléctrico. Por ejemplo, el campo eléctrico se puede escribir en función del potencial V de la siguiente manera. Negativo delta V sobre delta R en una dirección R. Este negativo me indica que el campo eléctrico apunta en la dirección donde disminuye el potencial. Si yo conozco, por ejemplo, la separación entre dos puntos y conozco la diferencia del potencial entre esos dos puntos, que aquí pues es dibujado con unas líneas, si yo conozco esa diferencia de potencial y conozco esa separación entre estas dos, puedo calcular la componente del campo eléctrico en la dirección X, porque la separación que estoy poniendo aquí es en X. Así que hago este cociente, delta V sobre delta R, le pongo el negativo, le pongo la dirección Y vector, vector unitario, y me va a dar el campo eléctrico en la dirección X. Así que conociendo el potencial eléctrico puedo calcular el campo eléctrico. Conociendo el campo eléctrico puedo calcular la fuerza eléctrica. Conociendo el potencial puedo calcular la energía potencial. Hay una conexión también para completar este ciclo entre la fuerza y la energía potencial. Claro que sí, la hay. Vamos a ver si la podemos. Déjame poner primero que el signo aquí indica que el campo eléctrico apunta hacia donde disminuye el potencial. ¿Okay? Para cerrar entonces el ciclo, la conexión entre fuerza y energía potencial, al igual que el campo,
al igual que el campo eléctrico, siempre apunta hacia donde disminuye el potencial, la fuerza eléctrica, por aquí, siempre apunta hacia donde disminuya la energía potencial. Es un principio que se conoce como el principio de minimizar la energía o mínima energía.